un saludo especial. En este video vamos a tratar química y física del fuego. Bueno, primero antes revisemos qué es el fuego. Recordemos que el fuego es un conjunto de partículas o moléculas incandescentes de materia combustible, capaces de emitir calor, luz visible, producto de una reacción. Vamos a ver un poco más en detalle, pero les hago una pregunta para que la tengamos ahí. ¿Qué diferencia hay entre calor y temperatura? Comencemos entonces nuestro video. En la parte de la historia podemos mirar que según las investigaciones de arqueólogos han encontrado que especie humana como el Homo erectus utilizaba el fuego hace 1.600.000 años aproximadamente. Las evidencias nos demuestran que el fuego fue utilizado de manera intencionada y que las primeras condiciones del fuego fue a través del frote de la madera que se encontraba en condiciones secas. Pero hoy en día, a pesar de toda la tecnología y todas las cosas que vivimos modernas, el fuego sigue siendo útil. Utilizamos el fuego en la cocción, al igual que nuestros antepasados. Sirve como fuente de calor, al igual que nuestros antepasados. Sirve como protección. Los antiguos hombres utilizaban el fuego para protegerse de los animales. Iluminación. Aún seguimos utilizando el fuego para iluminar. Lo utilizamos para fundir elementos. Para eliminación de gérmenes como la desinfección. Lo utilizamos para procesos industriales. Se utiliza muchísimo en procesos industriales aún. Hace parte de condiciones religiosas, primera comunión, bautismo, bendición del fuego para los que son católicos. Independientemente de la religión, el fuego tiene una gran importancia. Se utiliza todavía en la agricultura, aunque hoy en día las quemas deben ser controladas y deben estar controladas por todo el daño del medio ambiente, pero antes, muchos años atrás, se quemaban varias siembras para luego abonar los terrenos y volver a cultivar en ellos. Se utiliza la recreación, la fogata para show, espectáculos, en la parte de los circos. El fuego hace parte de nuestras vidas de forma permanente. Hablemos de la teoría del fuego. Vamos a hablar de dos cosas importantes. Uno, el triángulo del fuego y otro, el tetraedro del fuego. Pero entonces comencemos con el triángulo del fuego. El triángulo del fuego tiene tres grandes elementos. Tiene un oxígeno, una fuente de calor y un combustible. Y esos combustibles están siendo sólidos, líquidos, también se pueden dar por evaporación, y las grasas. Entonces tenemos tres elementos: oxígeno, calor y combustible. Son los tres elementos que hacen parte del triángulo del fuego. De ellos depende la presencia o no del fuego bajo otra condición importante. Hablemos de las partes del triángulo del fuego y hablemos de cada uno. Comencemos con el combustible. El combustible es cualquier materia capaz de liberar energía, que se oxida de forma violenta o con desprendimiento de calor. Supone la liberación de energía en una forma potencial utilizable directa o indirectamente como de forma mecánica, dejando un residuo como calor, dióxido de carbono, algunos compuestos químicos como en el caso de la madera, el cartón, el papel, los plásticos, llantas, diferentes tipos de combustibles en ese orden. Encontramos los combustibles sólidos, líquidos, gaseosos y plasma, que también se conocen como combustibles coloidales, estos últimos. Vamos a hablar un poco de cada uno de ellos. Sólido. Un cuerpo sólido es uno de los cuatro elementos de agregación de la materia. Se caracteriza porque se opone a la resistencia en sus cambios de forma y volumen. Las moléculas de un sólido tienen gran coacción y adoptan formas bien definidas. Entre ellos encontramos las telas, el plástico, madera, papel, cartón. Líquidos.
El líquido es un estado de agregación de la materia de forma de fluido altamente incomprensible, lo que significa que su volumen es casi constante en un rango grande de presión. Es el único estado en un volumen definido, pero con una forma fija. Es decir, siempre va a pesar lo mismo, sus características van a ser iguales, pero puede cambiar su forma, como la gasolina, el tiner, el barsol, pinturas y sus derivados. Gaseoso. Se denomina gas al estado de agregación de la materia compuesto principalmente por moléculas no unidas, expandidas como poca fuerza de atracción, lo que hace que los gases no contengan un volumen definido y una forma definida. Se expanden libremente hasta llenar un recipiente y se acomodan al recipiente que están llenando. Hidrógeno, gas natural, gas licuado de petróleo, GLP, gas comprimido vehicular. Plasma. Plasma o coloidal. Eso en la física se conoce como un coloide, suspensión coloidal de dispersión de una forma en dos fases, generalmente fluida o dispersa. Generalmente son partículas muy finas de un diámetro comprendido entre 10 a 9 micromicras. ¿Qué significa esto? Que nuestro plasma es como una gelatina, ni es sólido ni es líquido, como los aceites, grasas de animales, grasas vegetales y otro tipo de sustancias gelatinosas. Para cada combustible hay una capacidad y una respuesta de reactividad de acuerdo y inflamabilidad de acuerdo a unos límites de características específicas en el combustible. No todos los combustibles reaccionan igual ni a las mismas temperaturas. Existe algo que se llama el límite inferior de explosividad y el límite superior de explosividad. Sobre este límite inferior y superior es que nosotros podemos analizar, estudiar, preparar y mitigar posibles escenarios de ignición espontánea, explosibilidad o inflamabilidad de acuerdo a los productos que nosotros estemos manejando. Por eso es muy importante conocer la ficha técnica del producto químico que yo trabajo, conocer que el proveedor me dé la información correspondiente y me voy a apoyar en la GREC, Guía de Respuesta a Emergencias, la cual me va a dar unos rangos y unos manejos muy importantes frente a la prevención, atención y control de generaciones de explosibilidad o incendios o condiciones de riesgo tóxicas en el ambiente de acuerdo a diferentes elementos. Eso lo veremos en un video más adelante. Comburente es lo que reacciona, lo que oxida con el combustible generando la combustión. Normalmente se habla del oxígeno presente en el aire. Recordemos que en el aire tenemos un 21% de oxígeno, un 78-79% de nitrógeno y un restante de otros gases. Pero también puede ser diferentes tipos de comburentes, como por ejemplo el que utilizamos en la pólvora de los cohetes, como el nitrato de amoníaco, o incluso un líquido como el agua oxigenada. También puede servir como comburentes. Importante no hablar del porcentaje de oxígeno, sino de la concentración de oxígeno. Si la concentración de oxígeno presente en el aire desciende, la combustión no se produce. El valor mínimo de oxígeno depende de la sustancia inflamable. Por debajo de 14% de oxígeno la mayoría de sustancias no arden. Esto lo utiliza mucho en la industria para evitar los incendios, como ciertos equipos donde suele añadir nitrógeno, O2 o hasta concentraciones de oxígeno que descienden a un determinado valor y se dice que el equipo está inertizado. Quiere decir que no puede cumplir una función específica de incendio. También sirve para extinguir incendios mediante el método de la sofocación. Es importante tener claro que disminuyendo la concentración de oxígeno, disminuyo también o corto la posibilidad de que se continúe o se presente el fuego. Pero al contrario, si la concentración de oxígeno es mayor, el rango de inflamabilidad aumenta y la combustión produce con más energía. Esto se usa mucho en las sodadoras de oxicorte, donde se mezclan gases inflamables directamente con el oxígeno para conseguir que las llamas den un gran poder calorífico. Un ejemplo que se encuentra mucho es el acetileno con el aire. Llama la difusión de color naranja y se ve como incompleta en una generación de oxígeno no quemado.
O también hay una premezcla con oxígeno puro, que es una combustión un poco más completa y que genera incluso una llama azul. Se utiliza mucho para los sopletes en el área industrial. Quiere decir, para resumir, menor concentración de oxígeno, menor posibilidad de inflamabilidad. Mayor concentración de oxígeno, mayor posibilidad de inflamabilidad. Eso lo tenemos muy presente cuando nosotros en un incendio hacemos aperturas bruscas de ventanas, puertas, o generamos una inadecuada ventilación, nos puede generar unos efectos bruscos que más adelante los vamos a ver. Bueno, entonces, calor. ¿Ya tienen la respuesta para calor y temperatura? ¿Qué diferencia hay entre calor y temperatura? Bueno, pues calor es una sensación térmica, es una percepción. Y temperatura es una unidad de medida. Como caso, por ejemplo, los pacientes que tienen fiebre. Los pacientes sienten muchísima calor y perciben en su cuerpo que su cuerpo está muy caliente, pero que en el ambiente hay mucho frío. Y las personas que tienen fiebre quieren cobijarse, quieren arroparse, porque sienten frío. Y es porque su temperatura está mayor a la del ambiente. Hay una disminución de la percepción de la temperatura, pero en realidad hay un aumento de la temperatura. Es decir, no sienten calor, sino frío, pero su temperatura está elevada. Entonces, calor, sensación térmica, temperatura, unidad de medida. El calor es un elemento del triángulo del fuego que tiene dos componentes: la temperatura del combustible y la energía mínima de ignición, es decir, la activación de energía. Tenemos varias fuentes de calor, las naturales, como el sol. Condensadas, ¿podemos guardar energía? Claro que podemos guardar energía. En las pilas, en las baterías, en los condensadores, podemos guardar energía. Energía eléctrica, llamas abiertas como fogatas, estufas, pebeteros, velas. Algunos reactivos químicos o sustancias químicas que pueden ser también una fuente de calor. Vamos a ver en este cuadro que está a continuación unas fuentes de ignición y unas condiciones de aparición. Es muy importante tenerlas presentes, sobre todo para algunas empresas nos va a ayudar a todo lo que tiene que ver con prevención, mitigación, disminución del riesgo, disminución de la vulnerabilidad y todo lo que tiene que ver con los planes de respuesta y preparativos para plan de emergencia y plan de respuesta para eventuales emergencias, pero sobre todo para la preparación. Entonces veamos el cuadro. Superficies calientes fácilmente reconocidas como calentadores eléctricos, radiadores, cabinas de secado, tuberías de vapor, material fundido, procesos en caliente. Otras piezas de maquinaria como frenos, embragues que se calientan por fricción tanto en vehículos como en unidades de proceso, bujías, cojinetes dañados, materiales humeantes, soldaduras resistentes. También encontramos llamas y gases, llamas desnudas como sopletes de soldadura, calentadores, encendedores, gases de combustión, motores internos, chispas de origen mecánico, al golpear herramienta metálica entre sí con otros metales como un hormigón, choques que los que se están impactando metales ligeros como el aluminio y el magnesio, incluso sus aleaciones. Arcos y chispas eléctricas, motores y equipos eléctricos en malas condiciones, apagado y encendido de circuitos, corrientes eléctricas parásitas, protección contra la corrosión catódica. Fallas en las instalaciones eléctricas, corrientes de retorno de instalaciones generadores de potencia como trenes eléctricos y grandes instalaciones de soldadura, efectos de inducción cerca a fuentes eléctricas elevadas, transmisiones de radiofrecuencia elevadas. Electricidad estática, circulación de fluido por una tubería, transmisiones de correas, transporte neumático de materiales pulvulentos. A veces nosotros cuando estamos en nuestra compañía no vemos todos los riesgos, estamos tan acostumbrados a ver los escenarios, ver el mismo bombillo en el mismo puesto, la toma como que pasa lo mismo, el mismo cablecito que está pelado hace tiempo,
lo forramos con un pedacito de cinta y lo dejamos ahí, no nos dimos cuenta que hay una gotera, no nos dimos cuenta que el señor de la compañía o el vecino trabaja con sopletes y yo trabajo con pinturas. Hay unos riesgos que a veces son invisibles por la costumbre que nosotros tenemos de permanecer en el área. Por eso es bueno que lleguen las inspecciones, las visitas, las auditorías, que a la larga son mecanismos de prevención y mitigación del riesgo. Nos hacen ver aquello que habitualmente no podemos ver. ¿Qué es una combustión? Tenemos dos tipos de combustiones, la combustión completa y la combustión incompleta. Es decir, se consume todo el combustible, desaparece el combustible. Básicamente la completa se da cuando hay condiciones de premezcla previa, es decir, yo preparo un escenario, preparo un equipo, preparo una sustancia, preparo un porcentaje específico. La cocina que utilizamos en nuestra casa, gas natural. Los sopletes para la metalúrgica, en fin, nosotros preparamos el escenario. Y combustión incompleta es cuando los materiales se fusionan de manera artesanal, de manera accidental, de manera no controlada, y esa combustión incompleta genera residuos como gases tóxicos, humo, residuos físicos que pueden generar más daño cuando se presenta una combustión completa. Gases inflamables como el metano, el butano, el propano, el acetileno se trabajan bajo premezcla con aire antes de arder y se produce una combustión suficiente para no generar gases tóxicos y que estos gases realmente no generen un volumen, un hollín. Las llamas de premezcla son azules y otras llamas son de difusión como amarillas o naranjas, pero en su gran mayoría no generan gases tóxicos. Cuando hablamos de una combustión incompleta, aún habiendo una disponibilidad de oxígeno, la mayoría de los incendios que se desarrollan bajo combustiones incompletas, generando gases inquemados. Es decir, gases que no se consumieron y terminaron siendo emanados al ambiente. Hollín, monóxido de carbono, gases tóxicos que en la mayoría pueden terminar con fallecimientos por intoxicación. Entonces, tengamos claro que las combustiones completas son las controladas, las incompletas, las no controladas. Las completas, disminución de gases tóxicos o incluso anulación de gases tóxicos, y las incompletas, gran cantidad y presencia de gases tóxicos. Entonces tengamos claro lo siguiente: triángulo del fuego es la presencia de combustible, oxígeno, temperatura. Combustible, un comburente y una fuente de calor. Pero no hablamos de fuego. Hablamos de la presencia de elementos que podrían desencadenar el fuego. No necesariamente porque estén los tres elementos hay fuego. Nosotros los seres humanos tenemos oxígeno, tenemos temperatura y somos un combustible graso. Quiere decir que podemos prender en fuego. Sin embargo, las condiciones no están dadas frente a que no hay una reacción química, no hay una combinación. Por eso hablamos del tetraedro del fuego. Tetraedro del fuego. Tenemos así el tetraedro del fuego como un concepto que se introdujo por Walter Hansen en 1961 tras varios años de investigación por Arthur Gies. ¿Qué significa esto? Este concepto se empezó a encontrar cuando descubrimos, o el mundo descubrió, la humanidad descubrió, que debe haber una combinación. Se llama reacción química en cadena. Para que haya fuego o un incendio, un fuego incipiente, antes llamado conato de incendio, hoy en día lo llamamos fuego incipiente, son necesarios 4 factores que forman nuestro tetraedro del fuego. Los 3 lados del triángulo del fuego: combustible, comburente, temperatura.
o fuente de calor. Adicionalmente a este le vamos a sumar un cuarto elemento. Es la reacción química en cadena. Si no hay una reacción química en cadena, una reacción que genere una articulación de esos elementos, no habrá fuego. Cuando hablamos de clases del fuego, esas clases de fuego están muy relacionadas con el estado de la materia. Recordemos que encontramos estados de la materia sólidos, líquidos, gaseosos, plasma o coloidales. Y gran parte de la relación del fuego viene de su origen, de cuál fue la materia que generó la combustión para que se presentara o un fuego incipiente o un incendio, dado a una respuesta química en cadena, la famosa respuesta en cadena del tetraedro del fuego. A nivel europeo, los fuegos se regulan bajo la norma UNE M2 de 1994 a 1 del 2005, aunque hay obviamente actualizaciones para que no nos quedemos solamente con esta, la cual establece 5 clases de fuego según la naturaleza del combustible. Es una clasificación muy sencilla, realizada básicamente para el desarrollo eficaz de los agentes extintores y los equipos manuales de protección contra incendios. Es particularmente así para la UTA mediante extintores, que hay varias clasificaciones en algunos extintores de complejidad, de efectos un poco más específicos, de acuerdo al grado de temperatura, de inflamación, rango de inflamabilidad, temperatura de ebullición. Sin embargo, nosotros consideramos los incendios A, B, C, D dentro de los materiales combustibles. Las clases de fuego A habla de materiales que producen brasa. B, los materiales que provienen de líquidos inflamables. C, materiales que pertenecen a equipos eléctricos o energizados. D, materiales combustibles. Y F, grasas vegetales o animales. Generalmente están relacionados con cocina, con cocción. Cuando hablamos de clase A, se denomina fuego clase A los que se producen por combustibles sólidos que producen brasas. Por ejemplo, el papel, el cartón, la madera, los plásticos, etc. A viene de ash, ceniza. Y verde viene por la naturaleza. Es decir, esa es la justificación del pictograma, tanto como la letra, como por el color. Los fuegos clase B son combustibles de pinturas, grasas, solventes, que se apagan eliminando el oxígeno e interrumpiendo la reacción química en cadena durante la combustión. El fuego de los líquidos combustibles genera unas respuestas grandes de eliminación de sustancias tóxicas. El B viene de boiling, que significa hirviendo, líquidos que pueden hervir o que pueden generar combustión rápidamente. Su color es el rojo, su figura un cuadrado. Los C, fuego clase C, el fuego de los equipos eléctricos bajo tensión. El agente extintor no debe ser conductor de energía, porque obviamente va a generar cortocircuito. En este caso hablamos de todo lo que son equipos energizados, computadores, televisores, estufas eléctricas, neveras, máquinas que dependan de fuentes eléctricas. Vamos a encontrar que hay una figurita que es un círculo, una letra C de circuito, y vamos a encontrar un color azul para que más o menos identifiquen ese tipo de fuegos. Los fuegos clase D son fuegos originados por metales inflamables combustibles. Los matafuegos cargados con agente extintor del polvo D especialmente son apropiados de acuerdo al tipo de material que se está presentando. Tenemos metales inflamables como el sodio, el magnesio, el potasio, el titanio, calcio, zinc, entre otros. Y D viene por descomposición, es decir, cambio de la materia. Es muy importante que tengamos claro que un incendio, un fuego incipiente o declarado, cuando proviene de un metal y este ya se encuentra en una sustancia líquida y no sólida, al reaccionar con el agua se vuelven altamente explosivos. Hay que tener muchísimo cuidado y conocer muy bien la respuesta de los metales frente a diferentes tipos de manejo de control de incendios o fugas o incluso derrames.
El fuego clase K proviene de aceites vegetales o grasas de animales, requieren extintores especiales para los fuegos clase K. K viene de kitchen, cocina, y por eso pues está la identificación de la K. Métodos de transmisión de calor. ¿Cómo va nuestro punto de calor de un sitio a otro? Entonces ya vimos los combustibles, vimos el comburente, vimos algunas respuestas. Ahora vamos a hablar de la parte de temperaturas y cómo la temperatura se traslada de un sitio a otro. Para eso hablamos de métodos de transmisión de calor. Cuando yo hablo de métodos de transmisión de calor, hablo de las maneras en que la temperatura se puede trasladar de un sitio a otro, y asimismo el fuego se podría transportar de un sitio a otro, generando una respuesta de combustión en un área diferente a la que nosotros estamos atendiendo. Conducción. Transferencia de calor a través de un objeto metálico de un punto de mayor temperatura a uno de menor temperatura. ¿Quién alguna vez no ha cogido una puntillita para abrir un tarrito para una tarea del hijo, en fin, o para una actividad propia? Siempre nos vamos a colocar los guantes. Sabemos que si tomamos ese elemento, esa puntilla de manera directa, o no cogemos una pinza o un guante, nos vamos a quemar. ¿Por qué nos quemamos? Porque los elementos metálicos, ya que las moléculas están tan unidas, permiten fácilmente la transmisión de calor o temperatura, en este caso, de un punto a otro. En la imagen vemos cómo va ascendiendo la temperatura por la estructura metálica, o cómo también se puede desplazar de forma horizontal a través de la estructura. Entonces, este edificio puede tener un efecto de conducción de manera vertical o incluso de manera horizontal. Y nosotros decimos, pero ¿metal de dónde? Nuestras casas están construidas sobre estructuras que su estructura principal es metal, que es la que contiene el concreto, y hace que esa parte metálica se pueda calentar y pueda transmitir la temperatura de un punto a otro. En algunas bodegas encontramos techos que sostienen nuestras tejas. Entonces en una parte de la bodega encontramos las cerchas, y luego las cerchas van a transmitir el punto de temperatura a otro sitio a través de la cercha metálica. Tenemos un incendio en un área y fácilmente se nos puede presentar en otra sin haberlo identificado. Convección. La convección es una de las tres formas de transferencia de calor y se caracteriza porque se produce un medio de fluido líquido a gas y se transporta entre zonas de diferentes temperaturas. ¿Qué quiere decir esto? Básicamente los gases calientes se transportan de un área a otra, llevando un punto de calor a otro punto de calor, a convertir otro punto en un área caliente. Entonces, en conducción se transfiere a través de un metal, y la temperatura en convección se transfiere a través de gases calientes. Entonces acá vemos los gases cómo van ascendiendo. Aquí tenemos la llama en la parte inferior y vemos cómo la llama va consumiendo todos los combustibles que están en el área. Se van generando gases calientes que van ascendiendo progresivamente, y al final vamos a encontrar que en el techo ya no encuentra dónde salir, se acumula la temperatura, se aumenta la temperatura, hay presencia de oxígeno, hay un combustible y se genera una ignición espontánea. Muchas veces en los conjuntos de apartamentos, en las casas en los últimos pisos, tienen techos en madera. Pintamos la madera, esa madera que es un combustible, lo pintamos con otro combustible que es la pintura, y eso genera una condición propicia para presentar nuevamente un incendio en un punto de ignición diferente al inicial. Radiación. Se llama radiación térmica o radiación calorífica emitida por un cuerpo a través de temperatura, a través de ondas calóricas. Yo creo que la mejor representación es cuando salimos de paseo, salimos a tierra caliente, salimos el fin de semana a la ciclovía, llegamos todos quemados, brazos, vamos a Melgar y llegamos como un camarón, y es porque a través de la radiación y las ondas calóricas el sol nos generó una quemadura, porque transfirió su gran temperatura a nosotros a través del aire, a través de ondas calóricas. Esto lo vamos a ver nosotros también en los incendios de una manera muy clara en este tipo de casos. Vemos entonces cómo se está incendiando este edificio,
y ahí vemos las ondas calóricas cómo se desplazan al otro punto, generando una segunda respuesta. Imagínense que en este edificio tenemos una gran cantidad de papel, madera, pero imagínense que en el segundo tenemos gases acumulados con pinturas, aceites, gases explosivos. Entonces, a través de la radiación podemos transferir la temperatura de un punto al otro por ondas calóricas. Acá vemos otra imagen, tenemos una vivienda que se está consumiendo por el fuego, vemos la dirección que toman las ondas calóricas y luego vemos cómo se presenta una ignición en la segunda vivienda a causa de la ignición en la primera. ¿Cómo disminuimos esto? Primero, conociéndolo. Si nosotros no conocemos la manera en que se transfiere el calor, no conocemos los tipos de combustible, no conocemos el triángulo y no conocemos el tetraedro, pues no podemos contrarrestar ni cortar esto, pero sobre todo prevenir. Para los casos donde se presenta transferencia de calor, el mejor método es el control de la temperatura. Puedo hacer refrigeración previa. Citemos este caso nuevamente en la imagen. Se está quemando esta primera casa, pero ¿qué tal que la segunda pongamos un equipo de respuesta que se encargue de hacer refrigeración? Refrigerar, humedecer, mantener húmeda, mantener mojada, vertir agua, disminuir temperatura, como lo queramos llamar, con el fin que la temperatura que se está transportando a través de las ondas calóricas no me genere una segunda ignición. Entonces no solamente nos pasa como en la parte de los primeros auxilios, que en los primeros auxilios a veces nos vamos a donde está la sangre y nos olvidamos del resto. Y no necesariamente nos iríamos a donde está el fuego. Miremos qué otras situaciones hay alrededor que podrían desencadenar una emergencia mayor o incluso un desastre, una pérdida del control de emergencia por no identificar oportunamente las consecuencias que se están dando por los aumentos de la temperatura. Y tenemos el contacto directo. Básicamente el combustible tiene contacto directo con la llama. No hay otra condición. Combustible, llama, punto directo, no hay ni gases calientes, no hay un elemento metálico, no hay radiación, ondas calóricas, sino que es un contacto directo del elemento combustible, la llama, el fuego que se está presentando. Extintores. El extintor realmente es un cilindro, un aparato portátil que permite apagar fuegos o incendios de pequeña magnitud, de primera respuesta, portátil, fácil de usar, fácil de transportar. Contienen agentes extintores, llámese polvo químico seco, agua pulverizada, dióxido de carbono, en fin. Los extintores deben llevar una etiqueta que los identifica, que el tipo de extintor. Hay unas recomendaciones dentro del extintor, cómo se usa. Adicionalmente, el extintor tiene un anillo. Ese anillo le identifica la fecha y el año de verificación, de mantenimiento. Es decir, el extintor tiene una información básica para nosotros poderlo determinar y usar. Lo mismo es muy importante que consideremos la utilidad del extintor, la ubicación del extintor, la accesibilidad del extintor y adicionalmente el cumplimiento de la norma. Encontramos un poco más sobre la NFPA 10 que habla sobre todo lo de extintor. Acá tenemos ese extintor. Entonces acá dice que es polvo químico seco. Trae la identificación en unos pictogramas, la fecha de vencimiento, la fecha de recarga, el año. Trae unas indicaciones de uso. Veamos un repaso muy rápido y muy general de la historia de los extintores. Desde el principio de los tiempos, el fuego ha sido un elemento peligroso para las personas, y controlarlo siempre ha sido una prioridad porque, bueno, los accidentes a veces ocurren. Sí, nuestras lámparas de aceite son las mejores. Puede encenderlas con tan solo una pequeña chispa. Me alegra, siempre se me complica encenderlas de noche. ¿Puedo intentar encenderla yo mismo? Por supuesto, tan solo abre el aceite por aquí y... ¡Agua, agua! ¡Necesitamos agua para apagar eso!
¿Qué? ¡Arrojar agua al aceite en llamas solo nos da! Y normalmente los incendios de este tipo terminaban consumiéndolo todo. Incluso cuando los ingleses ya habían creado extintores llenos de agua en 1818, estos eran inútiles contra los incendios más grandes, y todo parecía perdido hasta que en 1902 apareció un ruso llamado Alexander Loran. ¡Suficiente de incendios! He creado una espuma que puede terminar con toda clase de fuego. ¡Contemplad el poder de los extintores rusos! ¡Oye! La espuma contra incendios creada por Alexander Loran no tardó en hacerse popular, y hasta el día de hoy la mezcla sigue siendo utilizada en casi todos los extintores. Gracias a los extintores rusos ya no tienen que temer al fuego. ¡Regocijen! Partes del extintor. Entonces encontramos el cilindro, que es el cuerpo del extintor. Encontramos la boquilla, que es por donde sale el agente extintor. Encontramos la palanca de transporte. Acá en la parte superior encontramos la palanca de descarga. Encontramos nuestro seguro o pin. Si lo destapamos, vamos a destaparlo. Cuerpo del extintor. Acá encontramos pin, manómetro. Encontramos la boquilla que es biselada. Y acá encontramos el extintor de esta manera. Anillo de seguridad. Y en su interior el polvo químico. Encontramos el polvo químico, que es el agente extintor. Extintores clase A. El agua es un agente físico que actúa principalmente como enfriamiento por el gran poder de absorción de calor que posee. Secundariamente genera sofocación, pues el agua se evapora a elevadas temperaturas de la combustión, se expande y permite que esa expansión, que es incluso aproximada 1671 veces, desplace el oxígeno y los vapores de la combustión, obviamente ayudando a contrarrestar y cortar la respuesta y reacción en cadena. Son aptos para fuegos clase A. No deben ser usados por ninguna circunstancia para incendios clase C, porque recordemos que el agua es conductora de energía y podemos generar cortocircuitos. Hay unas técnicas que se utilizan con chorros de presión bajo unos controles en respuestas de incendios eléctricos, pero hay unas condiciones muy específicas y se manejan unas presiones. Eso se maneja dentro del proceso de respuesta, un poco más técnico y más avanzado, con chorros, con presión y con la máquina que es la bomba la que me genera esas presiones. En esos casos sí podríamos utilizar extintores o agua, en este caso agua a presión, bajo unas condiciones y una técnica especial. Cuando tú quieras, ¿Ya? Cuando tú me digas. ¿Ya? Corta. Ahora voy a abrir más chorro, aguante un poco, ¿vale? Perfecto. ¿Ya? Vale. Tiene tensión, ¿no? Perfecto. Bien, perfecto. ¿Cuál es la diferencia? Ahora no tenemos tensión, estamos tirando con un caudal adecuado, con presión adecuada,
Ahora a mí se me va un poco la pinza, meto más caudal, chorro sólido. ¿Vale? Se me va la pinza y aguanto ahí. Sí, que lo provoca, como se me tocan los cables. Yo provoco el cortocircuito. Se tocan los cables para la presión. ¿Entendéis? Está bien aislado. Me estoy pasando de caudal y de presión, entonces sigo generando un problema. Es baja A mí, tensión. Yo lo que tengo que hacer es trabajar como antes. Ahí no. Ya está. Y en el momento que yo me vaya a más, puedo provocar un cortocircuito. Cambio aquí no. Extintores de espuma AFFF. Actúa por enfriamiento y por sofocación. Disminuye temperatura, quita oxígeno. Pues la espuma genera una capa continua en el material acuoso que se desplaza el aire, enfría e impide que se escape el vapor con la finalidad de detener, prevenir la combustión. Si bien hay ciertos tipos de espumas, los extintores más usuales en AFFF son aptas para hidrocarburos y extintores para clases que se utilizan para fuegos clase A y algunos fuegos clase B. Extintores de dióxido de carbono. Debido a que este gas está encerrado a presión dentro del extintor, cuando es descargado expande abruptamente, sale muy rápido. Como consecuencia de esto, la temperatura de la gente desciende rápidamente hasta valores alrededor de los menos 79 grados, lo cual motiva en convertirse en hielo seco. De ahí su nombre que recibe descarga de niebla carbónica. Esta niebla, al entrar en contacto con el combustible, disminuye rápidamente la temperatura. También un efecto secundario que es la sofocación y el desplazamiento del oxígeno. Se utiliza en fuegos clase B y clase C, por no ser conductor de electricidad. El fuego clase A lo puede utilizar completamente con un extintor clase A, pero también se puede conseguir, digamos, con este tipo de extintor sin que afecte. En los líquidos combustibles hay que tener cuidado en su aplicación, ya que el efecto de la alta presión puede generar picaduras y desplazamiento del fuego de un punto a otro, y usted puede controlar el primer punto de ignición, pero podría, por esa misma presión con la que descarga, desplazarse a otro punto. Es muy importante que lo tengamos en el momento de operar este extintor. Extintores de polvo químico clase C, triclase ABC, los más conocidos como los multipropósitos, los amarillos. Actúan principalmente químicamente interrumpiendo la reacción en cadena, cortan la reacción en cadena. También actúan como por sofocación, pues el fosfato de monoamoníaco, que es el que generalmente está compuesto, se funde con la temperatura de la combustión, originando una sustancia pegajosa que se adhiere a la superficie de los sólidos, creando una barrera entre el sólido y el oxígeno, lo que hace que se disminuya y se corte la reacción en cadena. Son aptos para clase A, para clase B, para clase C, pero hay que tener presente algo. Cuando utilizamos un extintor de clase multipropósito, como ese es el caso que estamos hablando, ese polvo químico genera esa expansión en el ambiente, y esa expansión en el ambiente cae dentro de los equipos energizados, por ejemplo un computador, un televisor, elementos eléctricos, y tiende a generar corrosión y daño. Por eso tenemos recomendados otro tipo de extintores como los de Solcaflan, que por cierto esos extintores ya están empezando a salir de circulación en relación a la protección del medio ambiente, siendo reemplazados por los de CO2, que son menos contaminantes y no generan micropartículas que dañen equipos energizados. Existen extintores también a base de polvos especiales para clase D. Algunos metales reaccionan violentamente y se les aplica un agente extintor equivocado si eso puede suceder. Existe una gran variedad de formulaciones para combatir incendios de metales combustibles, aleaciones metálicas. No hay un agente extintor universal para todos los metales combustibles. Cada compuesto, cada uno tiene su polvo químico efectivo sobre ciertos metales, aleaciones específicas. Actúa generalmente por sofocación, quitando oxígeno, generando una costra que se pega al metal, evitando que el oxígeno se adhiera y que la temperatura genere una respuesta sobre él.
Algunos también absorben el calor actuando como tanto por enfriamiento al mayor tiempo de sofocación y son solamente para fuegos clase B, pero como digo, son muy específicos para ese tipo de incendios. Extintores de agua pulverizada. La principal diferencia con los extintores de agua común es que poseen una boquilla de descarga especial, que produce que la descarga del agua de finas gotas de niebla además posee un agua destilada. Todo esto los hace para incendios clase C, y esta descarga no conduce electricidad. Además tienen mayor efectividad que los extintores de agua común, por la vaporización y las finas gotas sobre la superficie del combustible, que generan mayor absorción de calor, mejor de absorción y sofocación y control de temperatura, y se evaporan rápidamente. Extintores para fuego clase K a base de acetato de potasio. Son utilizados en fuegos que producen sobre aceites, grasas, productos como freidoras industriales, cocinas. El acetato de potasio se descarga en forma de fina niebla que al entrar en contacto con la superficie, el aceite o la grasa, reacciona en este produciendo un efecto de saponificación, que hace que la espuma jabonosa selle la superficie, alejándola del aire y de la temperatura. También esta niebla tiene un efecto de refrigerante, el aceite o la grasa que se está actuando y evita que la temperatura se aumente y obviamente contrarresta y corta la respuesta o reacción química en cadena. Vamos a hablar de algunos muy específicos. Entonces tenemos los clase A, tipo de combustible: papel, madera, cartón, plásticos o tela. Su figura, el triángulo, la figura que lo representa. El color es verde. El agente extintor, agua a presión, y se mide en galones. Clase B, tipo de combustible: gasolina, tiner, barsol, ACPM. Figura y letra, la letra B dentro de un cuadrado. Color, rojo. Agente extintor, polvo químico seco. Unidad de medida, en libras. Clase C, tipo de combustible que trabaja, que controla lo que son equipos eléctricos y energizados. Figura, un círculo, letra la C. Color del extintor, blanco. Tiene un agente extintor que se conoce como gas líquido 123, Solcaflan. La unidad de medida, en gramos. Extintor de CO2, que es el que progresivamente va a reemplazar los extintores de Solcaflan en continuidad y en conclusión a la protección del medio ambiente. Sirve para gasolina, como combustibles, tiner, barsol, ACPM e incendios clase A. Su figura, el B, y el color, rojo. Tienen dióxido de carbono y se miden en libras. Acá tenemos la NTC, Norma Técnica Colombiana 3808 del 2004, que nos habla de los colores de los anillos. Los colores de los anillos van tanto por el año, el color y la forma, y se relacionan para garantizar que año a año se le haga seguimiento y continuidad a los extintores. Hay extintores como los de CO2, los de gas carbónico. Esos extintores, en algunos sitios ustedes van a ver que hay varios anillos, y no es porque no los hubieran querido acumular ahí, sino como estos no se hacen recarga, se le hace un mantenimiento. Entonces se supone que lo que garantiza es que se le esté haciendo la revisión. En la NTC 2362 habla del mantenimiento de los extintores. Entonces este tema del anillo simplemente lo hacen para acumular la inspección y mantenimiento externo, más no la recarga. Y se supone que cada 4 anillos se debe hacer el cambio del extintor para volver a mantenerlo cargado normalmente. Básicamente es como un control que se hace con los extintores. Acá vemos una tabla muy interesante. Vemos en la parte superior agua, AFFF, CO2, polvo químico, ABC, polvo químico BC, HFC 123, el Solcaflan, polvo D para metales, agua vaporizada y acetato de potasio.
Y acá vemos, digamos que algunos extintores como de agua vaporizada lo que hace es que se diferencian de los de agua común porque generan micropartículas muchísimo más pequeñas de mayor presión y su respuesta incluso puede ser útil con equipos energizados, ya que no es conductor de electricidad. Todo lo que veamos en la tabla rojo significa no lo usen. Lo que vemos en la tabla verde significa que se pueden usar. Y lo que vemos amarillo es no recomendable. Dice no recomendable, pero en algún caso extremo se podrían utilizar, pero como la misma tabla dice, no es recomendable. Es decir, que nos vamos a guiar con agentes extintores que aparezcan en verde, lo que significa que son completamente funcionales, que son muy funcionales para el tipo de combustible que estemos controlando. Hablemos un poco de la señalización. Entonces, en la NTC 2885 podemos encontrar la altura a la que tienen que estar ubicados los extintores de acuerdo al tipo de extintor. No es lo mismo que yo ubique un extintor de Solcaflan, de CO2, de gas carbónico, a que ubique un extintor de 10 libras de multipropósito. En la resolución 2400 del 79 hablamos de señalización. Rojo, toda la señalización que habla de equipos contra incendios. Vamos a encontrar la señalización que es de color verde, esa es para rutas de evacuación. La amarillo, todo lo que tenga que ver con riesgo. En la NTC 1700 habla de señalización de edificaciones. Ahí, por ejemplo, nos habla de la señalización que tienen que tener ubicados los extintores en el piso. Una franja de 5 centímetros de ancho, en un rango, en un perímetro de 50 centímetros por 50 centímetros contra la pared. Lo que busca es que el extintor no tenga obstáculos que le impidan su acceso y que en el momento de una emergencia estén disponibles. En la NTC 3808 del 2004 encontramos todo lo que tiene que ver con señalización en relación a los anillos de los extintores, tanto por el año, el color y la forma del anillo. Y en la NTC 2362 encontramos lo que tiene que ver con todo lo de identificación, recargas y mantenimiento de equipos contra incendios. En este caso hablamos de los extintores y los anillos que deben tener los extintores. Cuando nosotros revisamos un extintor, tenemos que revisar varias cosas. Primero, que el extintor esté bien ubicado. Que el extintor que estamos verificando esté acorde al riesgo del área donde se está verificando. Adicionalmente, que el extintor esté a la altura y a la accesibilidad oportuna para ser utilizado. Que el extintor no tenga golpes, ni abolladuras, ni daños. Que el manómetro esté en perfecto estado, que esté en el sitio de carga, ni de descarga, ni de sobrecarga, sino esté en la mitad. Que el pin de seguridad tenga su pin en buen estado, que la identificación del extintor esté identificado y que además encontremos la identificación de la fecha de recarga, de la fecha de nueva carga y el tiempo que tiene que ser nuevamente utilizado. Adicionalmente, tenemos que verificar que el extintor a nivel general esté en condiciones seguras para ser utilizado, que esté asequible, que no tenga obstáculos, que no tenga ningún elemento que le impida su acceso y que el extintor a nivel general esté en buenas condiciones para ser operado en una eventual emergencia. Esto lo vamos a verificar con una lista de chequeo. Algunas empresas lo hacen cada 6 meses, otras lo hacen cada año, otras lo hacen cada mes. Nosotros recomendamos que se haga por lo menos una vez semanal y que eso lo hagan los brigadistas en una tabla de cuadro de turnos y programaciones de prevención. ¿Por qué? Porque fácilmente alguien utilizó el extintor, no avisó, o el extintor, un montacarguista lo golpeó, lo dejó caer, el extintor se despresurizó, nadie se dio cuenta sino hasta 1 mes, 2 meses después que fue utilizado. Entonces es muy importante que estemos verificando, tengamos presente que un extintor que no esté en buen estado es un extintor que me va a generar un problema en una eventual emergencia. Ese extintor me puede ser útil y si yo no lo verifiqué con anterioridad voy a perder la oportunidad de dar respuesta a una emergencia simplemente por no hacer la verificación permanente. Lo mismo se hace con los botiquines, lo mismo se hace con todo lo que tiene que ver con equipos de emergencia, si tenemos la linterna en buen estado, equipos no perecederos,
si tenemos los cascos, las identificaciones, la identificación del sistema comando de incidente, es decir, que todo el engranaje de prevención, no solamente de los extintores, esté útil y disponible para una eventual emergencia. Ahí viene la importancia de los brigadistas. Los brigadistas no solo son y no deben tener un enfoque para atender emergencias. El enfoque del brigadista es la prevención, la mitigación, la disminución del riesgo y la preparación para una eventualidad desde acciones preventivas. Métodos de extinción. Los métodos de extinción básicamente se basan en controlar, atacar, suspender, aislar y evitar que se combinen los elementos del triángulo de fuego, es decir, atacan los factores que conforman el tetraedro del fuego. La eliminación de combustible básicamente es retirar el combustible que se está quemando o evitar que otro se queme. Hace relación con de forma directa se está retirando el combustible o interrumpiendo el flujo de los mismos hacia donde se está presentando el fuego, de manera directa o indirecta. Mediante la refrigeración se interrumpen que los elementos combustibles se puedan tener contacto con el fuego o por retiro del elemento combustible. Quitar combustible. Sofocación. Se busca evitar que nuestro fuego tenga más contacto con el aire. Al quitar uno de nuestros elementos, en este caso el oxígeno, el comburente, inevitablemente se proyecta una disminución de movilidad y expansión del incendio. La ventilación y la sofocación genera la posibilidad de que se reduzca y se elimine el incendio. Se utiliza con gases inertes, agua pulverizada, que se convierta en vapor y se desplace luego en el aire. O simplemente, como utilizamos en los incendios forestales, con el batefuego o en el caso de una cocina con la misma tapa. Nunca abierta agua, el resultado va a ser que se va a aumentar. Por eso viene quitar oxígeno, suspender oxígeno. Enfriamiento o calor. No tiene mayor explicación. Quitamos o bajamos temperatura. Si disminuye la temperatura, cortamos nuestra reacción química en cadena y no hay un conector entre el comburente y el combustible. Interrupción de la reacción en cadena. Básicamente lo que hacen los extintores, polvo químico, agua, es evitar que los tres elementos se unan y al evitar que se unan, obviamente disminuye o controla el fuego. Incluso lo extingue. Entonces lo vamos a resumir. Eliminación, retirar combustible. Sofocación, actuamos sobre el oxígeno. Enfriamiento, quitamos temperatura. Inhibición, cortamos la reacción en cadena. Esperamos que este video hubiera sido muy útil dentro de su proceso de formación, dentro del proceso de aprendizaje. Esperamos continuar con más videos que incrementen y aumenten el conocimiento frente al tema de incendios, que es bastante amplio. Muchísimas gracias por habernos prestado atención. Recuerden suscribirse a nuestro canal, darle link a nuestro video y compartir el video para que otras personas más adquieran el conocimiento y la información. Mil gracias.